Hola, yo soy Daniela. Yo soy Julie. Y esto es Lexia. Palabras en griego. Poesía Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik fue una poeta argentina. Nació en 1936 y falleció en 1972 a una edad muy joven, tenía 36 años. Ella comenzó sus estudios en Argentina en Filosofía y Letra para el año de 1954. Sin embargo, después tuvo un cambio hacia el estudio de las letras netamente, pero este estudio también lo abandonó. También se interesó por la pintura y profundizó más que todo en los surrealistas. Sin embargo, es notorio que su vida estuvo marcada por un exilio y por una huida de todas estas carreras. Y creo que eso es algo que influenció mucho una de sus frases famosas que dice: la poesía no es una carrera, sino un destino. Y es que al pasar por tantas carreras de joven y no haberse asentado en ninguna, creo que encontró en la poesía más que un estudio, encontró una manera de ver su vida representada y por eso la denotó como un destino. Finalmente, la academia dice que se suicidó a sus 36 años por sobredosis y que su vida fue marcada por una profunda depresión y cambios muy bruscos en, su, en sus sentimientos y en general en cómo se sentía con respecto a la vida. Muchos concuerdan en decir que influenció totalmente la manera como ella escribía y las temáticas sobre las cuales ella iba escribiendo su poesía. Una de las cosas que más me llamó la atención al acercarme al contexto de Alejandra Pizarnik fue, primero, encontrar su conexión con Julio Cortázar, ya que personalmente soy una gran admiradora y lectora de Julio Cortázar, y me gustó mucho encontrar que durante la vida artística de ambos hubo un punto en el tiempo en el que pudieron intercambiar sus opiniones, intercambiar toda su arte, y me gusta mucho ver ese tipo de conexiones porque justamente en su obra se notan esas pequeñas partes que tal vez dejó el uno en el otro. Asimismo, también una de las cosas que más me llaman la atención cuando hablamos del contexto de Alejandra Pizarnik frente a su obra es el hecho de que podamos hasta cierta forma llamarla una poeta maldita latinoamericana, que es este concepto en sí. Hablamos de los poetas malditos más o menos desde el siglo XIX, más o menos por el tiempo de Charles Baudelaire, y este concepto hace referencia a todos aquellos artistas, especialmente pues poetas, como dice en sí mismo el concepto, que estaban marcados por una vida de excesos, una vida bohemia, una preocupación estética y ética por el mal, una locura, una soledad, que estaban marcados por vidas trágicas, rupturas desafortunadas, todo esto, y que todo esto los hacía o era la razón de por qué se habían vuelto poetas. Es un pensamiento que hasta cierto punto hoy en día yo pues me siento contrariada por él, la verdad, y una vez lo hablábamos en una clase que yo tuve sobre los poetas malditos, que es un concepto de artista, un concepto de poeta que no deja mucho a aquel que quiere convertirse en escritor por iniciativa propia. Es una forma de verlo como si tuvieras que tener una vida desafortunada, un montón de tragedias, tuvieras que estar atravesado por el dolor, por la tristeza, para dedicarte a un oficio de la escritura, especialmente de la poesía. Y si bien debe ser sensible a las emociones, pienso yo, sensible al mundo para poder escribir poesía, hay un concepto mucho más grande del oficio del escritor, del oficio del poeta, un concepto en el que no necesitas estar viviendo la tristeza para poder sentirla y poder expresarla en un poema. Me parece que es algo, o bueno, yo voy un poco en contra de ese concepto de los poetas malditos hoy en día. Yo pienso que el oficio del escritor debe tomarse de una forma seria en la que tú puedas abordar este tipo de escrituras aún sin ser atravesado por todas estas situaciones. Aún así pienso que para el tiempo y para la poeta que estamos tratando, para Pizarnik,
fue en sí importante que pasara por ciertas etapas de su vida para que encontráramos esta poesía en su máximo esplendor. Yo creo que algo que menciona Dani sobre una vida marcada de tragedias es lo que se ve explícitamente en la frase que les mencionaba de que la poesía no es una carrera sino un destino, y es lo que dice Dani de ver a la poesía de una manera también muy diferente a como lo vemos hoy en día, y es como algo impuesto, como un destino que no se puede contrariar, un destino que tiene que suceder, porque puesto que al final de cuentas así es como se muestra lo que es el destino. Por ejemplo, en la antigüedad griega es un destino que está por encima a los hombres e incluso por encima a los dioses, es algo que tiene que cumplirse y nadie lo puede contradecir. Creo que el sentido de ese destino y de la vida de Alejandra Pizarnik fue la muerte. Muchas lecturas que realicé sobre ella lo mencionan así. En lo personal no es de mi mayor agrado, me agradan las odas a la vida, no a la muerte, pero eso es algo muy personal, no significa que por eso no sea una gran creadora. Yo escuché una vez a un comentarista que se refería a ella como mediúmnica e investigué y dice que se trata de un estado en el cual la persona parece encontrarse en contacto con espíritus. Y se dice que este estado está asociado a una personalidad esteroide, lo cual traduce un síndrome depresivo caracterizado por irritabilidad, necesidad de gratificación y atención e inestabilidad emocional. Y creo que eso me recordó instantáneamente a muchas reseñas que se refieren a el deseo que tenía Alejandra Pizarnik por sobresalir y triunfar y ser notada después de una vida que la había opacado totalmente. Entonces es como ese deseo por dejar de ser vista como la rara y ser vista como Alejandra. De hecho hay un poema que sí, ya se los leeremos, que habla sobre su nombre y dice que detrás del nombre está ella, está Alejandra. Bueno, sea cierto o no, como esta mediúmnica característica de Alejandra Pizarnik, creo que más allá de preguntarnos si estaba en contacto con espíritus, lo que sí es notorio en su poesía, es que hay algo suprasensible en su poesía, hay algo que no es tangible y que sus mismas palabras acaban por trascender lo físico. Observe que su poesía gira mucho en torno al tópico literario de Contemplus Mundi, que habla básicamente del desprecio al mundo, algo así como que la vida terrenal no es otra cosa que una casa de un valle de lágrimas y desgracias. Y también el tópico de Memento Mori, que trata sobre el recuerdo de que debes morir y pues que esta muerte es necesariamente el fin de la vida. Esto se ve específicamente, Dani y yo utilizamos una recopilación de una selección poética de Alejandra Pizarnik para sacar estas características que observamos, y este tópico del Memento Mori se ve explícitamente en un poema titulado La última inocencia, específicamente en un verso que subrayé que dice no más formar fila para morir, y es como específicamente la muerte, no hay nada después de la muerte. Y después también hay un poema que se llama Revelaciones y me voy a permitir leerlo. Dice: en la noche a tu lado las palabras son claves, son llaves. El deseo de morir es rey. Que tu cuerpo sea siempre un amado espacio de revelaciones. Y es de nuevo esta temática de la muerte, el deseo de morir es rey, el deseo de morir y la muerte como las que ganan y tienen mayor jerarquía por sobre lo demás. Otro tópico interesante que noté como en la poesía de Alejandro Pizarnik es el de Quotidie Morimum, como la muestra de un carácter determinante del tiempo, como que todos recorremos un camino cuyo final necesariamente es la muerte. Son tópicos que todos están encarnados en lo que es una vida, pero que la vida al final no es vida por ser ella misma, sino que es vida simplemente porque después va a volverse muerte. Y eso se ve en un poema llamado A la espera de la oscuridad. De hecho, este poema finaliza diciendo a los niños muertos, y es también una manera de notar este tiempo es para todos, no es un tiempo para adultos, no es un tiempo para, digamos, ancianos, sino que es un tiempo en el que todos estamos propensos a llegar a este momento.
Creo que hay un detalle muy bonito en este último poema que les menciono de A la espera de la oscuridad, que sí la verdad sí me agrada mucho, y es que cada verso comienza en mayúscula, como si quisiera acentuar que en cada verso se genera más conciencia del tiempo, y hace que el lector no se olvide de que está hablando de un instante. El poema transcurre casi que en un instante muy sudoroso. Si fuera en minúscula y encabalgado, como muchos otros de sus poemas, la potencia se iría perdiendo. En cambio, en mayúscula se acentúa como este regreso del tiempo y este paso del tiempo que no perdona. Y es por eso que creo que tratar de comprender la poesía de Alejandra Pizarnik, después de haber dicho estos tres tópicos literarios, es un gran reto. Creo que su poesía no es sencilla, y pues debo ser sincera, no sería una de mis poesías favoritas por eso mismo. La mía sí. Pero porque no creo que la poesía deba ser complicada para ser entendida. No creo que la poesía, como decía Dani, deba provenir necesariamente de un suceso trágico y de una vida horrible. Ya hay muchas cosas complicadas en el mundo y aunque la palabra y la literatura son capaces de todo, creo que aún existe, y en el grupo de los poetas malditos existe ese imaginario de que la poesía siempre debe ser complicada, y no creo que siempre deba así, no todo debe ser incomprensible. Esa es mi opinión personal, no por eso creo que su poesía sea menos que otra o que no sea interesante, sino que por el contrario creo que es la poesía que más me ha retado, y no digo que sean así todos sus poemas, porque ciertamente hay varios que llamaron mucho mi atención, que ya los mencionaré más adelante, pero sí siento que hay algo que predomina en Alejandra Pizarnik y es esa dificultad para leer y entender. Y ya como el último aspecto que me gustaría mencionar es que yo creo que a la larga que su temática de muerte era un guiño a que sabía que la muerte la haría sobrevivir. Ella sobresale ahora, ya después de su suicidio, después de su muerte paradójicamente ganó la inmortalidad. Después de la muerte, que ella siempre decía que no hay nada más después, ella, después de su muerte, ganó su inmortalidad. Durante muchas generaciones seguiremos hablando de su caso, de su vida y de su poesía. Trascendió. Y después de todo esto, creo que hay algo que me quedó, es que ya no puedo decirle Pizarnik, y trato de no hacerlo, sino porque Pizarnik también es su padre y su abuelo y su tatarabuelo y todos los que vienen antes de ella. Creo que si ella lo que quería era sobresalir, sería justo decirle Alejandra Pizarnik. Y creo que eso es notorio, como decía antes, en el poema de Solo un nombre, que ahora sí me permito leérselos. Solo un nombre. Alejandra, Alejandra, debajo estoy yo, Alejandra. Y es como todo un reconocimiento de quién es ella como persona, como poeta, como escritora. Y como ese nombre que está debajo solo es ella, o sea, debajo del nombre solo es ella, pero detrás está toda su poesía y están todas sus palabras. Tengo muchísimas cosas que decir porque yo creo que una de las cosas que va a marcar mucho este comentario, esta discusión de hoy, a mí me encanta la poesía de Pizarnik. Y es incluso irónico, yo hablaba con Julie porque a mí suelen gustarme más las cosas un poco más como positivas, si podemos decirlo así, como ella decía, las odas a la vida y no las odas a la muerte. Pero no sé, hay algo que desde que yo leía Pizarnik me hizo ver cosas de una forma distinta, y me gusta mucho su poesía porque me ha hecho dar cuenta de muchas cosas que tiene la poesía y muchos poderes que tiene la poesía de hacernos ver la vida distinto. Entonces, una de las cosas que quería decir es que la vida que la atravesó por tragedias y por cosas, momentos tristes, momentos de soledad, que la hicieron en sí mismo buscar como su propia identidad, una aceptación o una salida en cierta forma, excepto cuando ya se dio cuenta que tal vez era esto lo que más motivaba su poesía. Creo que es una forma como primera de ver la poesía de Alejandra Pizarnik, porque yo me acerqué a los poemas de ella y si bien me di cuenta que todos, o sea, tenían estos temas que ha dicho Julie, transversales, temas acerca de la muerte, temas acerca pues de tristeza o tal vez a veces de desamor, sí habían cosas mucho más adentro, o yo sentí que habían cosas mucho más adentro. Y por ejemplo, cuando hablamos de su búsqueda por la identidad,
hablamos de que ella encontró una voz y un estilo propios, algo que me parece muy interesante porque en muchos lugares hablan de ella como de los movimientos los movimientos que hicieron parte de su poesía, como por ejemplo el surrealismo y otros movimientos de vanguardia, pero en general dicen como estos movimientos fueron parte de su influencia, pero no son del todo ella, porque ella siempre buscó una voz propia, una identidad propia de su poesía, y me parece algo muy genial y me parece algo que en sí nos está dando una pista sobre que hay mucho más allá en los poemas, hay mucho más allá en que solamente pues los temas que podemos ver en primera instancia en su poesía. Por ejemplo, y eso es una de las cosas que a mí más me gustan y que yo sentí cuando la leí a ella, que es que a pesar de que no me gusta mucho la visión netamente negativa de la vida, de su poesía, considero que abre una opción a lecturas muy diferentes. Considero que cuando pone las palabras sobre el papel en algunos poemas, simplemente te deja ver algo en primera instancia, algo negativo, pero que luego podrías llegar a leerlo de formas muy distintas. Una visión negativa que abre los ojos a otras interpretaciones de la vida, me parece a mí. Y yo creo que eso era también lo que ella estaba buscando. Yo creo que en cierta forma esa soledad la hacía buscar una forma de ver la vida también distinto. Siento que es una lectura un poco como pretenciosa, pero es como eso que va más allá del análisis y va más con lo que tú sientes o con lo que te puedes llegar a identificar en su poesía. Por ejemplo, hay un poema muy corto que se llama La carencia. Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del fuego, pero creo que mi soledad debería tener alas. Ese es uno de mis poemas preferidos de toda la recopilación que leímos con Julie. Sí, la verdad, también me encantó ese poema. Y me encanta la idea de la soledad con alas. Y siento que es una referencia a lo que yo estaba diciendo, por lo menos así lo leí yo. Es esa necesidad de que la soledad no se quede en soledad, que de la soledad salgan muchas cosas más. Y siento que también es una lectura del poeta en sí mismo. Como el poeta, yo creo que en general todo escritor dentro de sus hábitos en sí mismo del oficio necesita estar solo para hacer algunas de las cosas, tanto para escribir como para comenzar nuevos proyectos, para todo eso. Y en esa soledad, o sea, es una soledad que tiene alas, podríamos pensarlo así. Entonces es como esa soledad de la cual nacen muchas cosas más. Y creo que es esa necesidad de ella que tenía de que de esa soledad saliera algo. Entonces es algo que a mí personalmente me encantó de su poesía y me encanta de este poema, que es esa visión. Por otro lado, veo que esa forma específica en la que ella escribe, esa forma en la que nos muestra sus poemas, que es como vemos a veces una ausencia de puntos, una ausencia de comas, una ausencia de mayúsculas, unos espacios, por ejemplo. Eso a mí me encanta porque me parece que tiene una libertad y te da una libertad para leerlo de formas muy distintas y te da para pensar, te da para pensar porque ella lo puso así. Porque yo siento que hay una intención detrás de todas esas cosas o detrás de todos esos rasgos estéticos de su poesía. Y por ejemplo, me gusta mucho eso porque me hace pensar o me apela más al pensamiento humano. Me parece que cuando la poesía está, o bueno, es mi gusto personal más que todo, me parece que la poesía cuando está muy encasillada en ciertas reglas, no se parece tanto al pensamiento humano como lo hace, por ejemplo, esta poesía de Pizarnik. Una poesía sin puntos, con espacios, se parece mucho a la forma en que pensamos. Y cuando yo la leo, yo pues discrepo un poco ahí en lo que decía Julie, porque no me parece algo difícil de leer, sino me parece que va tanto con el pensamiento. O sea, yo cuando me senté a leer Pizarnik, siento que fluye demasiado la lectura y que a pesar de que tengo que releer sus poemas porque siento que hay mucho más allá, es por esa razón, porque siento que hay mucho más allá, pero no porque me parezcan difíciles de leer, sino porque en sí la forma como están escritos me parece que van demasiado con el pensamiento y fluyen
tienen una libertad en la mente del que está leyendo. Y otra de las cosas que más me gustan de su poesía es la forma corta que tienen algunos de sus poemas, porque siento que es como una muestra del poder que tenían sus palabras, porque en pocas líneas, en pocas palabras nos puede decir tantas cosas y nos deja pensando tantas cosas. Entonces es algo que a mí me encanta, y me encanta leer ese tipo de poesía que no necesita 2, 3 páginas en un mismo poema, no necesita versos largos, sino que son palabras que puestas de una forma exacta te hacen sentir 1.000.000 de cosas. Yo parezco la mala del paseo porque las cosas que me gustaron, Dani ya las dijo, pero pues los voy a repetir. Bueno, hay 3 cosas que a mí sí me fascinaron de los poemas de la poesía de Alejandro Pizarnik. Y como dije, sigo manteniendo mi posición porque sí me parece que, digamos que la temática de la muerte está muy implícita y pues así es como lo veo yo, me es muy difícil verlo de otra manera, pero pues quién sabe, o sea, yo sé que es como lo veo ahora, yo no sé, tal vez después lo lea y lo vea de manera diferente, Dani lo lea y lo vea de manera diferente, y pues al fin de cuentas así es la lectura, ¿no? Pero yo sí, para mí sí es complicada. Es la magia de la relectura y resignificación. Para mí sí es complicada la lectura y creo que por eso mismo que dice Dani, que se parece mucho al pensamiento, para mí el pensamiento es complicado, es una de las cosas más complicadas que tenemos, porque es incomprensible a veces, porque no sabes desde qué perspectiva verlo, y no por eso digo que sea caótico, sino que es complicado y lo hace como dice Dani, releer mucho más, por ejemplo. De nuevo, no es que sea caótico hacer eso, sino que es algo que, por ejemplo, con otros poetas no me ha tocado hacer, entonces es por eso una de las poesías que más me reta a mí como lector. Pero, ¿qué me ha encantado de la poesía de Alejandro Pizarnik? Comenzar entonces por los aspectos que Dani mencionó, y son esos aspectos como de libertad en la forma que personalmente me fascinan. Yo soy una persona que cuando me piden escribir poesía, la verdad lo primero que pienso es una versificación libre. ¿Por qué? Porque también pienso en eso, cómo la poesía puede representar esa libertad y esa espontaneidad con lo cual nosotros pensamos, que pues aunque sea complicada, es así la realidad. Entonces, ¿cómo puede representar eso en la poesía? Se me hace que la versificación libre lo hace. Y a veces muchos tipos de versificación, no sé, octavas reales, sonetos, siento que a veces sí cohiben mucho esa experiencia. Y eso es algo que sí me encantó de la poesía de Alejandro Pizarnik, como que haya hecho ese uso. Y lo primero sí, son las minúsculas, muchos poemas comienzan en minúsculas y siento yo que es como si existiera una continuidad entre las lecturas pasadas del lector y de la selección poética, y acá los poemas acaban sin punto final, como si lo mismo, no hay final, o sea, cada nueva palabra que escribe Alejandro Pizarnik en la selección poética o en general en su vida es una continuación de los otros poemas que ha escrito. Y eso me pasó mucho cuando leí esa selección poética que escogimos para este episodio, y es que leía un poema y luego 5 páginas adelante leía otro y automáticamente sentía que era la continuación del poema de 5 páginas atrás. Entonces es como si toda su poesía, tanto de cualquier selección poética como la que hizo durante toda su vida, estuvieran todas interconectadas. Por esta misma razón de esta puntuación acabar sin punto final, la falta de puntuación también te obliga a encabalgar los versos. Entonces ya no lees la poesía como versos totalmente separados, sino como versos que están encabalgados y versos que son el perfecto complemento del anterior y del siguiente. Y creo que eso es un efecto que dinamiza mucho la lectura, la vuelve veloz, y eso es lo que te hace, como decía, releer. Yo quiero leer un poema ahí, en la selección poética, no tiene título, sino que está numerado con el número 6, y dice: ella se desnuda en el paraíso de su memoria. Ella desconoce el feroz destino de sus visiones. Ella tiene miedo de no saber nombrar lo que no existe. Aquí hay algo interesante, y es que este poema lo deben leer. Es decir, este poema no funciona cuando yo se los leo, porque este poema está totalmente encabalgado, y cuando yo lo leo de una manera muy diferente a como lo podrá leer Dani en voz alta. Y este poema es uno de los poemas que te obliga a que debe ser leído
por cada persona. Sí. Y eso me recuerda mucho también a lo que dice Dani de la soledad, que es algo que no había pensado, me parece muy interesante también. Y es como debe ser leído entonces en soledad, debe ser leído tú con tus propios ojos, porque si yo te lo leo, se pierde. Si yo te lo leo, no vas a entender que cuando digo ella se desnuda en el paraíso es un verso diferente de su memoria, y es un verso diferente cuando dice de sus visiones, y es un verso diferente cuando dice lo que no existe, que es algo que no se pudo haber notado tal vez cuando yo lo leí en voz alta. Entonces creo que es algo, ese como detalle de la puntuación y el encabalgar los versos, que me pareció fascinante, que te obliga como a hacer un poco más de esfuerzo. Y lo último que mencionó Dani fue la brevedad, que también me parece encantadora. Yo soy muy admiradora de en general los escritos cortos, los microcuentos o los poemas cortos. Cuando las cosas tienen brevedad, siento que las palabras deben ser mejor pensadas y mejor escogidas. Y no te puedes dar el lujo para no poner una palabra que no deba ir ahí. Entonces siento que da mucho mérito, o así lo veo yo. Y en los poemas de Alejandra Pizarnik creo que sofoca un poco las palabras, pero en el buen sentido. Las hace más intensas y al final lo que hace es como generar mucha más concentración. Y en este hilo de la brevedad de las palabras y las palabras, para decir específicamente lo que más me encanta, lo que sí me gusta bastante de la poesía de Alejandra Pizarnik, es que así como dije que veo un tópico como el de Contemplus Mundi y tópicos muy hacia la muerte, ella también tiene, en esa selección poética leí varios poemas con el tópico de Ars Poética, que sinceramente me encanta, es mi tópico literario favorito. Wow, es genial. O sea, ver cómo la palabra habla sobre la palabra misma, Sí, es genial. me parece lo más fantástico de la literatura. Entonces, creo que es un tópico que me parece tan sincero y tan entrañable, porque demuestra que, o sea, demuestra a leguas que el creador es siempre antes un lector y un conocedor de su palabra, y un conocedor de la palabra en general. Así que los poemas que me dieron un aire a ars poética, la verdad me enamoraron. Me fascina cómo habla del poder creador de la palabra y cómo pone la palabra a convivir en distintos escenarios en un poema que se llama Cenizas, que dice: hemos dicho palabras, palabras para despertar muertos, palabras para hacer un fuego, palabras donde poder sentarnos y sonreír. Y bueno, la verdad solo leería esta primera estrofa, tiene 4 estrofas más, 5 estrofas más, perdón. Y en todas estas estrofas lo que hace es colocar la palabra en distintos escenarios. Entonces ya no es una palabra que es solo una palabra escrita, sino que también habla, por ejemplo, de sermones, o de los nombres, o de la soledad. Entonces, como la palabra se encuentra en distintos escenarios y siempre va a ser una palabra creadora. Cuando ella habla, bueno, creo que sí voy a leer la segunda estrofa. La segunda estrofa dice: hemos creado el sermón del pájaro y del mar, el sermón del agua, el sermón del amor. Entonces, como la palabra, o sea, ella lo que está diciendo es: le hemos dado voz a lo que no tiene. Y eso es la poesía, y eso es la palabra, eso es lo que a mí sí me encanta como de este tipo de poemas. Hay otro poema que se llama La noche, y aquí se leo solo un verso y dice: tal vez las palabras sean lo único que existe. Y es la palabra como ese núcleo creador de todas las cosas que hacemos, y pues como poeta de todas las cosas pues que pasan. Hay otro poema que se llama Poema, y creo que eso ya me encantó, y creo que eso es lo mejor de este poema, porque los otros poemas mencionan a la palabra palabra, o sea, dicen palabra literalmente en la poesía, pero este solamente se llama poema y no está la palabra palabra, sino que es como una descripción inteligible de lo que es la palabra y de lo que es la poesía. Entonces aquí dice: tú eliges el lugar de la herida en donde hablamos nuestro silencio. Tú haces de mi vida esta ceremonia demasiado pura. Y creo que este poema es el momento, bueno, no sé exactamente, pero para mí es como el momento en el que ella se dio cuenta ya que su vida y que todo esto que tuvo que pasar es lo que al final debería configurar pues su escritura. Y finalmente un poema que se llama Tu voz, que voy a leer solamente los 2 primeros versos, y dice: emboscado en mi escritura, cantas en mi poesía. Y de nuevo, creo que esos poemas de Ars Poética son los que más me gustan, específicamente porque ella trata de darle un carácter al poema como ente, como cosa que tiene vida, y el poema se vuelve una extensión de ella, pero que a la vez
es ella, es una extensión, pero que también las extensiones no necesariamente tienen por qué estar totalmente separadas, sino que hacen parte también de quien ella es. El carácter del poema que digo que ella le da a los poemas, yo creo que se ve en uno que está numerado como 18 y dice, como un poema enterado del silencio de las cosas, hablas para no verme. Y es de nuevo como esa poesía como verdadera vida. Yo creo que en ese sentido la poesía como verdadera vida tuve una conexión muy fuerte, que tal vez también es una sobreinterpretación y bueno, creo que esto demuestra que la poesía también tiene que ver con tu experiencia como lector. Y es este poema está numerado con el número 9. Y cuando yo leí este poema pensé en nosotras, pensé en Dani y pensé en mí, porque nadie más pudo haber pensado en este poema como yo lo pensé, porque viene totalmente de mis propias experiencias, es una interpretación totalmente empírica. Este poema dice, estos huesos brillando en la noche, estas palabras como piedras preciosas en la garganta viva de un pájaro petrificado, este verde muy amado, este lila caliente, este corazón solo misterioso. Yo pensé, estos huesos brillan en la noche, es como esta luz en la oscuridad que muchas veces, y como hemos hablado con Dani en otros episodios, sentimos como escritores, como que uno es luz en esta oscuridad también, no externa, sino también interna, como ese miedo a veces de mostrar las cosas, más o menos como en ese sentido la oscuridad. Estas palabras como piedras preciosas y es lo preciado que es lo que escribimos para nosotras. Yo sé que Dani escribe algo y es como si fuera un hijo. Sí. Cuando uno escribe algo, uno sabe que hay ciertas cosas que le gustan, ciertas cosas que tal vez no le gustan, pero aún así, no por eso uno lo desecha. Uno nunca desecha, porque uno sabe que en unos 3 años vuelve a ese poema y fijo le encanta. O le puede cambiar otras cosas con lo que ha aprendido. Entonces, como, qué tan preciado esas son esas palabras, como piedras preciosas, que dice Alejandro Pizarnik. Y dice, en la garganta viva de un pájaro petrificado. De nuevo, es ese miedo, esa vergüenza que a veces sentimos cuando uno siente que le están leyendo. Y bueno, digamos que hasta ahí, creo que es una interpretación que varias personas pueden haber tenido, pero después dice este verde muy amado y este lila caliente, y necesariamente tuve que decir que éramos Dani y yo. Las personas que nos conocen entenderán las referencias. Sí, yo creo que el favorito es el verde y creo que el favorito de Dani pues, el morado. Entonces cuando dijo este verde muy amado y este lila caliente, pensé, no, es que somos nosotras, son nuestras palabras. Y eso creo que es algo que me encantó de ese poema en específico, porque te hace entender que la poesía no es solo como el autor, sino que también tiene mucho que ver con toda esta experiencia como lectores y también escritores que uno genera. Yo creo que al final todos estos poemas, y ya el último que quisiera mencionar, que está enumerado con el número 19, dice, cuando vea los ojos que tengo en los míos tatuados. Creo que si hay una explicación de un poema que Dani dice que necesita ser releído, es este. Pude haberme quedado demasiado tiempo, no sé cuánto, pensando en esas dos líneas, porque yo pensaba, ¿cómo así? ¿Los ojos? ¿Tatuados? ¿Qué pasó? ¿Los va a ver? ¿No los va a ver? Yo estaba un poco loca, pero creo que al final lo que me puse a pensar fue más en el rostro y pensé, bueno, mi interpretación final, que puede ser una sobreinterpretación, es que el poema es como un llamado de ayuda. Wow. Entonces, cuando ella habla de verse los ojos tatuados en sus ojos, está hablando de ver la única parte del cuerpo que nosotros no vemos sin ayuda. Es verdad. No podemos ver nuestros ojos ni nuestro rostro sin ayuda. O sea, sin ayuda de un espejo o sin ayuda de una persona, sin ayuda de otra cosa, es algo que no podemos vernos nosotros mismos. Entonces yo diría que qué paradójico es que sea nuestro rostro lo único que no nos podemos ver por nuestra cuenta, sino que necesitamos el apoyo de alguien, de los ojos de los demás o de un objeto, de un espejo. Y creo que el día, o sea, yo creo que ese poema, Pero a la vez es lo que más nos identifica. sí, yo creo que el día en que ella vea los ojos que tiene en los suyos tatuados, será el día en que ella pida ayuda para verlos. Y creo que es por eso que puede ser como un llamado de ayuda que se relaciona con todo este contexto que hemos venido hablando, de toda esta pues vida un poco
Bueno, la verdad es que trágica no es la palabra, una vida un poco desafortunada. Y pues ya creo que esos son los puntos que de verdad me enamoraron, más que todo, como decía, esta temática de ars poética. Y pues redondeando, ya para que Dani pueda como cerrar, quería ya mencionar que creo que cuando digo que la poesía de Alejandro Pizarnik es complicada de entender, es porque claramente, y estoy de acuerdo con lo que dice Dani, al representar el pensamiento, es algo bastante enredado que creo que cuando escribimos es que soltamos eso. Yo creo que ella tenía muchas cosas en ella que necesitaban ser escritas, como también para poder desatarse de ese peso, y es un peso que a veces siento que llega a los lectores. Y bueno, y eso puede ser uno de los propósitos, que llegue ese peso a los lectores. Ese peso es el que a veces me parece demasiado pesado en algunos poemas, lo que hace que tal vez no me gusten mucho, pero como dije, los poemas de Ars Poética sinceramente me enamoran, los poemas que hablan sobre la palabra creadora me encandilan. Entonces, yo creo que lo que debemos hacer todos es observar qué aspectos son con los cuales nos sentimos representados y sentimos que hay un cambio, y qué aspectos son con los cuales tal vez no nos sentimos tan identificados. Y creo que eso es ya para decir que sí los invito a leer la poesía de Alejandro Pizarnik. Creo que no es porque me guste esto y a Dani le guste esto y a Dani no le guste esto, sino porque cada uno debe intentar siempre hacer como una lectura y descubrir cuáles son esos aspectos que le gustan y no le gustan de manera personal. Entonces sí les invito a que lean la poesía de Alejandra Pizarnik. Bueno, una de las cosas que yo creo en general de la poesía es que es toda una experiencia. Entonces, más allá de las interpretaciones o más allá de las formas específicas que utiliza la poesía, me parece que el hecho de releer, o por lo menos yo no sé si soy solo yo, pero yo en general toda la poesía la releo. Y yo no suelo leer poesía rápido a pesar de que sea corta. Yo la leo con mucha lentitud porque releo todos los poemas, releo sea del autor que sea, porque me parece una experiencia muy chévere primero leerlo a priori, cómo llegó, cómo está ahí la primera vez que lo viste y lo primero que sentiste, que es algo que yo creo que no vas a volver a sentir. Entonces, como leerlo y tener esa sensación primera del poema. Y luego ya darte cuenta, o sea, releerlo para darte cuenta de otras cosas que puede estar diciendo, releerlo para ver algunas de las formas o, sí, algunas de los recursos o herramientas específicas de la poesía que utiliza, releerlo para ver muchos más temas, para conectarlo con otras cosas. Entonces siento que toda la poesía en general es toda una experiencia. Y algo que pues me gusta mucho de la experiencia de la poesía de Alejandra es que mezcla muchas cosas, tanto fondo como forma, de una forma tan especial que tú, mejor dicho, o sea, es una experiencia muy honda de su, como no solamente su poesía, sino en conocerla a ella y en conocernos incluso a nosotros mismos a través de su poesía. Una de las cosas que me gustan pues de la forma en sí es la musicalidad de los poemas, que en sí debería o que es lo que tiene toda la poesía, pero que en Alejandra Pizarnik se ve mucho porque no utiliza la rima que todos conocemos o los tipos de rima que todos conocemos. Entonces, al no haber rima, hacer un verso libre, vemos mucho más esa musicalidad. Y pues desde mi perspectiva como creadora y cuando pues me acerco a la poesía para escribirla, a mí sí me cuesta a veces lograr esa musicalidad que debería tener toda la poesía, y cuando cuesta uno se da cuenta como el valor que tiene hacerlo sin una rima. Total. O lo mucho, mejor dicho, lo valioso, lo meritorio que es lograrlo sin llegar a la rima. Sí, y aparte porque creen que lo enriquecedor o lo importante es la rima. Sí, O sea, pues siento yo que que está el imaginario de que la rima es como rima es poema. lo que sí se le puede dar aplausos, como wow, lograste una rima, pero es que la versificación libre es de mérito, como dices tú. Sí, también algo más, o sea, que le da más mérito todavía, yo creo, es cuando se hace poesía en prosa. Sí. O sea, hacer verso, Uf, yo la amo, sí. la amo. Y me encanta, por ejemplo, los que hay de ella aquí en la selección que escogimos, me encantan y me encanta que se ve eso. Es como uno cree que hacer rima
y hacer en verso es como lo más difícil de la poesía, pero cuando te acercas a la poesía para que siga siendo poesía en prosa, es algo complicado Exactamente. y es algo, la verdad, que cuando se logra me parece genial. Por ejemplo, el último poema que tenía esta recopilación que leímos, que se llama El deseo de la palabra. Nuevamente ese tema del que habla Julie, que nos encanta, que es la literatura que habla sobre sí misma. Me encanta esta parte que dice: pasos y voces del lado sombrío del jardín, risas en el interior de las paredes. No vayas a creer que están vivos, no vayas a creer que no están vivos. En cualquier momento la fisura en la pared y el súbito desbandarse de las niñas que fui. Creo que más allá, pues no me voy a acercar como a una lectura del análisis como del tema en sí del poema. Más que todo me voy a acercar como a la forma y el hecho de que sea en prosa y que logre esta musicalidad y que logre aún así un impacto como si fuera en verso, siento que es algo genial. Yo la verdad no estaba muy familiarizada con la prosa poética, no estaba muy familiarizada en general con ello, porque la mayoría de poesía que yo leía, y debo admitir que antes de saber sobre todos estos poetas o de entrar incluso en la universidad, yo no leía mucha poesía, pero ahora he comenzado a ver muchas más cosas en ella y creo que una de las poetas que me ha ayudado a esto es Alejandra Pizarnik, porque yo siento que no más en este pedazo de su obra que he conocido, me ha enseñado muchas cosas sobre la poesía. Me ha hecho ver cómo se puede hacer poesía con prosa, cómo no necesitas una rima para tener esa musicalidad tan hermosa que tiene su poesía, cómo puedes meter tantas cosas, tantos sentidos, tantos temas. Y otra de las cosas que me encantan es el uso de las correspondencias, que probablemente cuando lleguemos a hablar de Charles Baudelaire vamos a hablar, que es la teoría de las correspondencias, que tiene que ver también con la sinestesia. Ese uso de los sentidos con todo alrededor es una cosa genial de usar y creo que es una de las cosas que más me ha enseñado Alejandra Pizarnik, y me ha enseñado también otros poetas que he leído, pero ella especialmente porque leerla fue para mí una experiencia genial. También el manejo de la puntuación que ya hablábamos, el manejo de los espacios, o sea, ver la hoja también como un lienzo, más allá que como la hoja donde vas a escribir y no importa tanto como el orden, ver la hoja como ese lienzo en el que puedes dejar espacios entre palabras y tienen un significado potente. Siento que, o sea, yo podría leer... O generar figuras. Sí, yo podría leer muchos de los poemas que tienen como esta forma, que tienen estos espacios, que tienen estas figuras, pero como decía Julie, siento que es una cosa que es también lo hace tan íntimo, como solamente tú puedes leerlo de esa forma, y no solamente en el sentido, sino que también tú le das un sentido a los espacios, tú le das ese sentido a las formas, y tú lo ves de una forma distinta cada vez que lo vas a leer. Y otra cosa que quería mencionar para finalizar es algo que leí sobre ella cuando hablaban de la forma de su poética, y es la escritura automática. Y es eso de centrarse en el hecho poético con todas tus fuerzas, o sea, no solamente con la palabra, sino con eso que hablábamos de las formas, de los espacios, que todo el poema en sí vaya en pro de ello. Entonces es una escritura que yo creo que también va muy de la mano a la idea que decíamos, que está ligada mucho con el pensamiento, porque es esa escritura que viene así como viene el tema. Entonces va tanto como las palabras que usas, que deben ser, como decía Julie, son como las palabras exactas, que ninguna otra palabra podría estar ahí o tendría un sentido distinto. Tanto eso como las formas que tiene la poesía de Alejandra Pizarnik y que hace que se destaque esta escritura automática, que me parece a mí una cosa genial, porque siento que mantiene esa lectura a priori que tenemos de la poesía. Para finalizar, los vamos a dejar con una frase de esta última prosa poética de Alejandro Pizarnik, del deseo de la palabra, que dice: ojalá pudiera vivir solamente en éxtasis, haciendo el cuerpo del poema con mi cuerpo. Gracias por acompañarnos.
Y esto fue Lexia. Palabras en griego. No olviden seguir leyendo.